Parte 1. El director nuevo. Era lunes. Un lunes cualquiera de noviembre en la Ciudad de México, con ese frío seco que se te mete por debajo de la ropa y te hace encoger los hombros mientras caminas del metro a la oficina. Llegué temprano. Como siempre. Dejé mi abrigo en el respaldo de mi silla, fui a la cocineta, me serví un café negro que sabía a tierra quemada y me senté en la sala de juntas a revisar los reportes de la campaña de invierno. Llevaba mis supresores al día. Mi cuello de tortuga negro perfectamente acomodado. Mi fachada de beta corporativo intacta. Nada fuera de lo normal. A las 9 en punto. La directora de Recursos Humanos entró a la sala seguida por un grupo de ejecutivos. Había un anuncio. El nuevo director regional, transferido directamente desde la sede en Monterrey, se incorporaba hoy. Escuché su nombre. Carlos Montoya. No me sonó de nada. Asentí. Le di un sorbo a mi café y miré hacia la puerta de cristal esmerilado cuando se abrió por completo. Y entonces, todo se detuvo. No fue su apariencia lo que me golpeó primero. Fue el olor. Una bofetada física, densa y abrumadora de cedro oscuro y aire helado de montaña. Un aroma que rasgó la neblina química de mis supresores en una fracción de segundo y se clavó directamente en mi sistema nervioso central. Mi cerebro primitivo gritó. Mi lobo interior, que llevaba 6 meses sedado, adormecido, enterrado bajo miligramos de inhibidores industriales, se levantó de golpe, aullando y arañando las paredes de mi pecho. El vaso de cartón se resbaló de mis dedos. Pude atraparlo en el aire, derramando apenas unas gotas de café hirviendo sobre la mesa de caoba. Nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados aplaudiendo, sonriendo, dándole la bienvenida al nuevo jefe. Pero yo lo noté. Dios, claro que lo noté. Mis manos temblaban de una forma casi convulsiva. Levanté la vista lentamente, sintiendo que el aire de la sala se había evaporado. Carlos Montoya era alto, de hombros anchos, con un traje gris carbón que se ajustaba perfectamente a su complexión de alfa. Tenía 38 años, la mandíbula tensa y una mirada oscura y analítica que barría la habitación. No lo había visto a la luz del día, ni sobrio, ni vestido con ropa de diseñador. Pero era él, el hombre que me había destrozado la vida en Guadalajara. Mi clavícula izquierda empezó a arder. Un dolor punzante, fantasma, como si me acabaran de clavar los dientes justo en ese segundo. La marca incompleta latía bajo la tela de mi suéter de cuello alto, reconociendo a su creador a 3 metros de distancia. Me quedé quieto. No pude responder a los buenos días colectivos. Me levanté de la silla. Balbuceé algo incomprensible sobre un archivo olvidado en mi escritorio y salí de la sala de juntas caminando tan rápido como pude sin llegar a correr. Llegué al baño del 3er piso. Le puse seguro a la puerta. Me apoyé contra el lavabo de mármol frío y abrí la llave del agua al máximo para ahogar el sonido de mi propia respiración irregular. Me miré en el espejo. Estaba pálido, sudando frío. Con manos erráticas, tiré del cuello de mi suéter hacia abajo, exponiendo mi piel al aire acondicionado. Ahí estaba, justo en la curva donde el cuello se encuentra con el hombro. Una cicatriz enrojecida, irregular, que nunca terminó de sanar porque nunca se completó el vínculo. Una marca a medias. Un grito biológico constante. Llevaba 6 meses escondiéndola. 6 meses usando bufandas y cuellos altos, soportando los comentarios en broma de mis compañeros sobre mi estilo europeo en pleno verano chilango. Todo para que nadie en esta maldita y conservadora empresa supiera que su coordinador de marketing no solo era un omega, sino un omega marcado y abandonado. Y ahora, el hombre que me había dejado esa marca acababa de convertirse en mi jefe directo. Me eché agua fría en la cara. Cerré los ojos. El eco del vínculo pulsaba en mis venas. Una necesidad asquerosa y desesperada de salir por esa puerta. Arrodillarme frente a él y pedirle que terminara lo que empezó. Lo odié. Odié mi biología. Odié mi cuerpo por recordarlo. Me sequé la cara con toallas de papel. Me arreglé el cuello del suéter asegurándome de que ni 1 milímetro de la marca fuera visible. Y salí del baño. Iba a fingir. Iba a fingir hasta que me sangrara la lengua si era necesario. Él no iba a saber que era yo. Aporto Nacundo iba a saber que era yo. Aradestinen Aradestarades. Parte 2. La noche de Guadalajara.
Todo había sucedido en octubre. Yo llevaba apenas un par de meses en la empresa y me habían enviado a un congreso de marketing del Pacífico en Guadalajara. Era mi primera oportunidad de demostrar lo que valía. Llevé todo fríamente calculado, o eso creí. Hice mi maleta, preparé mis presentaciones y conté mis supresores. Llevaba exactamente la dosis para los 2 días que duraba el evento. Pero el congreso se extendió por una tormenta que canceló vuelos y nos obligó a quedarnos una tercera noche en el Hotel Camino Real. Para la cena de clausura, a las 9 de la noche, la pastilla que había tomado en la mañana había dejado de hacer efecto. Estaba rodeado de ejecutivos, la mayoría alfas, todos bebiendo, soltando feromonas, marcando territorio en medio de discusiones de negocios. El ruido se volvió ensordecedor. Empecé a sentir ese calor inconfundible naciendo bajo mi piel. Un celo adelantado, provocado por la falta de inhibidores y el estrés del ambiente. El pánico me cerró la garganta. Si me presentaba en celo frente a todos esos directores, mi carrera estaba acabada. Salí del salón de banquetes a trompicones y tomé el elevador hasta la terraza del hotel, buscando aire, buscando soledad para llamar a un médico o conseguir una receta de emergencia. Hacía frío. La ciudad brillaba a lo lejos. Pero a mí, me temblaban las piernas. Me dejé caer en un sillón de exterior, abrazándome a mí mismo, intentando reprimir el aroma a vainilla y especias dulces que mi cuerpo ya estaba empezando a soltar al aire de la noche. Fue entonces cuando apareció él. Estaba recargado en el barandal, fumando un cigarro. Era alto, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Cuando el viento sopló a mi favor, su olor me envolvió. Cedro oscuro y aire frío de montaña. Un alfa. Mi instinto se encogió y se estiró al mismo tiempo, aterrado y desesperado. Esperé que se acercara con esa mirada depredadora que todos los alfas ponen cuando huelen a un omega vulnerable. Esperé la condescendencia, el asco o la oportunidad, pero no hizo nada de eso. Apagó el cigarro con calma. Se acercó a un ritmo pausado, sin invadir mi espacio, y se sentó en el sofá de enfrente. No me miró como si fuera una presa. Me miró como a una persona que se estaba rompiendo a pedazos. Platicamos. No me acuerdo cómo empezó, pero terminamos hablando durante 2 horas. Él me pasó su saco para que me cubriera. Su voz era profunda, un ancla pesada en medio del mareo de mi celo. Hablamos de la presión, del trabajo, de lo ridículo que era el Congreso. Su presencia era tan sólida que, por un rato, creí que podía controlarlo. Pero la biología no es un juego de fuerza de voluntad. Para la medianoche, la fiebre me consumió por completo. Perdí la noción de dónde estaba. El celo me golpeó con una violencia que me dejó ciego y sordo a todo lo que no fuera él. Solo tengo fragmentos sueltos en mi memoria. Un peso cálido sobre mí. Unas manos enormes y cuidadosas que me sostenían mientras yo temblaba y sollozaba. Mi propia voz, irreconocible, rogándole que no me dejara. Y la de él, ronca, susurrando contra mi oído: «Te tengo, no te voy a hacer daño». Y entonces, el dolor, un dolor agudo, dulce, electrizante en mi clavícula, seguido del subidón de endorfinas más bestial que he sentido en mi vida. Me estaba marcando, y yo lo estaba dejando. Yo lo estaba pidiendo. Desperté a las 4 de la mañana. La habitación del hotel estaba a oscuras. Las sábanas estaban frías de mi lado, pero el espacio junto a mí aún conservaba un rastro de calor. Me incorporé, con el cuerpo adolorido y la mente nublada. La marca en mi cuello latía, cruda y sangrante. Busqué a mi alrededor, esperando ver su silueta, esperando escuchar el agua de la regadera. Nada. El silencio era absoluto. Encendí la lámpara de la mesa de noche. Sobre ella había un recibo del servicio a la habitación. 2 cafés. Pagado. Nada más. Ni una nota. Ni un número de teléfono. Ni un maldito nombre. El pánico me inundó. Me levanté. Me vestí con manos torpes y me fui de ahí antes de que amaneciera. Había sido marcado por un fantasma. Un fantasma que tomó lo que quiso y desapareció en la madrugada, dejándome con una herida abierta que me conectaría a él por el resto de mi vida. Dira e Andresare. Parte 3. 6 meses de cuello de tortuga.
La realidad de sobrevivir a un vínculo incompleto es un tipo de tortura del que nadie te habla. En las películas, las marcas son románticas, definitivas. En la vida real, cuando un alfa muerde tu glándula pero no se queda para completar el intercambio de feromonas y fluidos durante los siguientes días, tu cuerpo entra en un estado de shock permanente. Es como si te arrancaran la mitad de un pulmón y te dijeran que aprendas a respirar con lo que queda. Mi vida se convirtió en una logística de ocultamiento. Tiré todas mis camisas de cuello abierto. Mi closet se llenó de 15 suéteres de cuello de tortuga, bufandas de punto fino para los días en los que el aire acondicionado de la oficina fallaba, y blazers estratégicamente cortados para disimular mi postura rígida. Si alguien me preguntaba, decía que era friolento, que tenía problemas de tiroides, que era una moda. Cualquier estupidez era mejor que admitir que llevaba una cicatriz de abandono en la garganta, pero la ropa era lo de menos. Lo peor eran los ecos. Una vez al mes, durante 3 o 4 días, mi biología recordaba que le faltaba una pieza y exigía una respuesta. Era agónico. Empezaba con una fiebre sorda, un dolor en las articulaciones que me hacía temblar, y un ardor en la clavícula tan intenso que sentía fantasmas de dientes clavándose en mi carne. Mi cuerpo lo buscaba a él, buscaba el cedro, buscaba la montaña. Y como no lo encontraba, se atacaba a sí mismo. Tuve que dejar mis supresores normales. Fui a una clínica clandestina en la colonia Doctores y pagué una fortuna por inhibidores industriales, pastillas negras, gruesas, diseñadas no para ocultar mi estado omega, sino para anestesiar la respuesta biológica del vínculo incompleto. Me dejaban exhausto, con náuseas, como si estuviera en quimioterapia. Durante esos días del mes, llamaba a recursos humanos fingiendo migrañas severas y me encerraba a oscuras en mi departamento, hecho un ovillo en el piso del baño, sudando y maldiciendo a un hombre sin rostro. Hubo una tarde, en medio del peor eco que tuve al 4º mes, en la que llegué a estar parado frente a la puerta de una clínica de neutralización. Existen cirugías, procedimientos láser brutales y terapias químicas de choque que pueden quemar la glándula y arrancar la marca. Te dejan sin olfato, sin instintos, básicamente estéril emocionalmente, pero te liberan del dolor. Estuve ahí de pie, con la mano en el pomo de la puerta de cristal. Vi la sala de espera blanca y aséptica, y no pude entrar. Solté la puerta, me di media vuelta y caminé hasta la estación de metro llorando. No lo hice. No podía explicar por qué. Era ilógico. Era estúpido. Ese hombre me había usado y desechado como basura en un hotel de Guadalajara. Y sin embargo, una parte muy pequeña y profunda de mi lobo se negaba a borrar su huella. Era mi soledad. Era mi secreto. Y aunque me estaba matando lentamente, era lo único real que había sentido en años. Ziria Limousin paró. Parte 4. La trampa de cada junta. Contó 13, uno Namur, y entonces llegó Carlos a la oficina. La tortura dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en mi jornada laboral de 8 horas. Las primeras semanas trabajando bajo su dirección fueron una caminata sobre un campo minado. Mi competencia profesional seguía ahí, no iba a dejar que me quitara también mi carrera. Preparaba los análisis de mercado, estructuraba las campañas, presentaba los números sin tartamudear, pero por dentro, mi cuerpo estaba en guerra. La gravedad de su presencia era innegable. Cuando Carlos entraba a la misma sala, la eficacia de mis supresores industriales caía a la mitad. Mi biología no necesitaba ver su cara. La sangre en mis venas reconocía al alfa que me había marcado. Cada reunión de departamento era un ejercicio de contención de daños. Me sentaba en el extremo más alejado de la mesa, apretando los puños debajo de mis muslos, hasta clavarme las uñas en las palmas. Hubo una tarde específica en la que creí que iba a colapsar. Estábamos revisando el presupuesto del trimestre en mi computadora. Carlos se acercó a mi escritorio. No se quedó de pie al otro lado. Caminó hasta posicionarse justo detrás de mi silla y se inclinó sobre mi hombro para señalar un gráfico en el monitor. El calor de su pecho irradió a través de mi suéter. Su olor a cedro y pino me golpeó de frente, puro, sin filtros, invadiendo mis pulmones. Mi cuerpo entero se puso rígido, paralizado como un animal deslumbrado en la carretera. Por un segundo,
Mi lobo intentó empujar mi cuello hacia atrás, buscando el contacto, suplicando completarse. Tuve que morder la pared interna de mi mejilla hasta saborear la sangre para no emitir un quejido. Él estuvo ahí 15 segundos eternos, y cuando finalmente se enderezó y se fue, me quedé mirando la pantalla borrosa, sintiendo que me iba a desmayar. Otra vez, nos quedamos solos en el elevador. 40 pisos de bajada desde Santa Fe. Las puertas se cerraron. Me puse en una esquina, dándole la espalda. Conté los números rojos del panel digital descendiendo. 38, 37, 36. El silencio era pesado, cargado de una estática que me ponía los pelos de punta. «Tienes un estilo muy particular para vestir», Andrés dijo de pronto. Su voz, la misma voz ronca que me había hablado en la oscuridad de Guadalajara, resonó en el cajón de metal. Tragué saliva. No me giré. Me resfrío con facilidad, señor Montoya. El aire acondicionado del edificio es muy fuerte. Señor Montoya, ona la catorla, no respondió. Pero a través del reflejo opaco de las puertas de metal, pude ver que no estaba mirando los números. Me estaba mirando a mí. Había una arruga de confusión en su ceño. Notaba algo. Sus instintos de alfa no estaban ciegos. Sabían que mi olor, aunque reprimido y amordazado por los inhibidores, le resultaba familiar. Era un juego de ajedrez entre mi lógica, que me gritaba que huyera, y mi instinto, que quería dejarse atrapar. Sobrevivía cada día tomando una pastilla extra, escondiéndome detrás de hojas de cálculo y rezando para que el eco mensual cayera en fin de semana. Pero uno no puede vivir aguantando la respiración para siempre. Eventualmente, te ahogas. No dere. La guina del Ipunadotai. Parte 5. Lo que sabe Diana. Diana Torres no era solo la analista senior del equipo. Era mi tabla de salvación en la empresa. Era una beta aguda, sarcástica, con un sexto sentido para detectar mentiras corporativas y tragedias personales. Habíamos hecho equipo desde mi primer día. Ella conocía mis tics, mis humores y mi ritmo de trabajo mejor que nadie. Y, evidentemente, no era ciega. Un jueves, me arrastró fuera de la oficina a la hora de la comida. Caminamos hasta una taquería pequeña y ruidosa a 2 cuadras del corporativo, donde el olor a cilantro, limón y carne asada disimulaba cualquier otro aroma. Nos sentamos en una mesa de plástico al fondo. No me dejó ni probar mi taco antes de soltar la bomba. «Mira», Andrés empezó, apoyando los codos en la mesa metálica, bajando la voz. «No te voy a sacar nada que no me quieras decir. Soy tu amiga, no la Gestapo. Pero llevo semanas viendo que algo te está destruyendo en vida. Te pasas la mano por el cuello de ese suéter cada 10 minutos como si te estuviera ahogando. Las pastillas que crees que no veo que sacas de tu cajón no son aspirinas. Y cada vez que el nuevo director, el señor Montoya, entra a la misma sala que tú, te pones pálido como si hubieras visto al diablo. Así que, si tiene que ver con él, o si te está acosando, necesito saberlo para ayudarte. Te saco de ahí de a tiro». El bocado de aire se me atoró. Miré su rostro. Había una preocupación genuina, feroz y protectora en sus ojos. Llevaba 6 meses cargando una piedra que me estaba aplastando las costillas, y la simple oferta de ayuda fue la grieta que reventó la represa. Me quebré. Allí mismo, entre el ruido de los platos y las pláticas ajenas, dejé caer la cabeza entre mis manos y le conté todo. Empecé en susurros. Le conté de mi naturaleza omega, que ella ya sospechaba a medias. Le conté de la noche en el Hotel Camino Real, de la falta de supresores, del hombre en la terraza, de la marca a medio hacer que me ardía bajo la ropa, y de que ese hombre, el fantasma que me había dejado la clavícula marcada y se había esfumado sin darme su nombre, era Carlos Montoya. Diana no dijo nada durante larguísimos minutos. Se quedó mirando su plato de comida como si de repente estuviera resolviendo una ecuación imposible. El silencio fue ensordecedor. Luego levantó la vista, se frotó la cara con ambas manos y suspiró. «Ay, Dios. Ay, pinche Dios, Andrés». Tomó un trago largo de su refresco. «¿Y él sabe? ¿Te reconoció?».
No negué rápidamente. No. Estaba en celo parcial esa noche. La memoria de un alfa en ese estado es borrosa. Solo recuerda a un omega, no mi cara a oscuras. Además, yo no vuelo a omega ahora. Vuelo a químicos y ansiedad. No sabe que soy yo. Diana me miró con una lástima que me dolió más que un insulto. ¿Y qué vas a hacer, carnal? No puedes vivir escondiéndote del dueño de tu propia glándula de olor. Te va a reventar el sistema inmunológico. Hubo un silencio largo. Un camión de gas pasó rugiendo por la avenida. Miré mis manos temblorosas sobre la mesa. La mugre de la ciudad a mi alrededor, sintiendo el peso del mundo entero sobre mis hombros de 27 años. No lo sé, respondí. Y la verdad de esas 3 palabras me supo a ceniza. No dere. La guina del Ipunadotai. Parte 6. El día que resbaló el cuello. Parte 6. El universo siempre tiene una manera jodida de quitarte el control de las manos cuando te empeñas en aferrarte a él. Pasó a mediados de enero. Una alarma de incendios. No un simulacro programado, sino una alarma real por un fallo en el cuarto de máquinas del piso de abajo. Las sirenas empezaron a aullar con un estruendo que nos hizo saltar a todos de nuestras sillas. La orden fue evacuar inmediatamente por las escaleras de emergencia. El caos se apoderó de la planta. 50 personas empujándose hacia la salida, agarrando sacos, celulares, bolsas a ciegas. Yo tomé mi bufanda negra del perchero y me la enrollé al cuello a toda prisa, corriendo detrás del grupo de contabilidad hacia las escaleras de cemento crudo. El espacio era estrecho, iluminado apenas por luces rojas de emergencia. El eco de los zapatos y las voces resonaba rebotando en el concreto. Estábamos bajando apresurados entre el piso 30 y el 29. Alguien venía corriendo demasiado rápido por detrás. Uno de los becarios tropezó en el escalón y chocó violentamente contra mi espalda. Me fui hacia adelante, intentando agarrarme del pasamanos para no caer. En el proceso, mi bufanda se enganchó en el soporte de metal oxidado de un extintor empotrado en la pared. El tirón fue brusco. La tela se atoró, y con el impulso de mi cuerpo cayendo hacia adelante, la bufanda se desenrolló violentamente de mi garganta, jalando consigo el cuello holgado de la camisa que llevaba debajo. Mi clavícula quedó completamente expuesta a la luz roja de la escalera. Un compañero beta que iba a mi lado, intentando ayudarme a recuperar el equilibrio, me miró y se detuvo en seco. «Oye, Andrés, ¿qué trancazo tienes en él? ¿Qué es esa marca?» Su voz no fue alta, pero en el espacio cerrado de la escalera, me llevé la mano al cuello como si me hubieran disparado, jalando la camisa hacia arriba frenéticamente. Fue demasiado tarde. Arriba de nosotros, bajando desde el piso 31, venía Carlos. Estaba organizando la evacuación, asegurándose de que todos bajaran ordenadamente. Al escuchar mi nombre y el barullo, se había detenido en el descanso de la escalera, justo un tramo por encima de mí. Levanté la vista. Él estaba mirando directamente hacia abajo, hacia mí. Nuestros ojos se encontraron a través del mar de cabezas y murmullos de los oficinistas apresurados. Vi el momento exacto en el que su mirada bajó a mi cuello descubierto, a la fracción de segundo antes de que yo lograra taparme, al rojo furioso de la cicatriz de mordida, y vi su rostro cambiar. No fue confusión, no fue curiosidad corporativa. Carlos se quedó completamente inmóvil, congelado en medio de la escalera, ignorando a la gente que pasaba rozándolo. Fue un reconocimiento absoluto, visceral. Él conocía esa marca. Conocía la profundidad de los dientes, el ángulo de la herida, porque él la había hecho. Lo vi tragar saliva con fuerza. Su respiración, deteniéndose por completo. «¡Sigan avanzando, no tapen el paso!», gritó un guardia de seguridad desde abajo, rompiendo el trance. La gente volvió a moverse, empujándome hacia abajo. Yo me dejé llevar por la marea humana, apretando la bufanda contra mi garganta con un nudo de terror en el estómago. No cruzamos una sola palabra. Bajamos 30 pisos en silencio. Pero mientras mis pies tocaban el pavimento frío de la calle, lo supe. El reloj de arena se había roto. Todo había cambiado. Nagli desato. Atrás de Nagli desato. Parte 7. La pregunta que cambió todo.
El correo llegó a mi bandeja de entrada a las 3:15 de la tarde, media hora después de que nos permitieran volver al edificio. Andrés. En mi oficina. Ahora. C.M. Mis piernas eran de plomo cuando caminé por el pasillo alfombrado hacia la dirección regional. Diana me dio una mirada de terror desde su cubículo cuando pasé, pero no dijo nada. Llegué a la puerta de caoba, toqué 2 veces y abrí. La oficina era amplia, con ventanales que mostraban el gris smog de la ciudad. Carlos no estaba sentado detrás de su imponente escritorio de mármol. Estaba de pie junto a los ventanales, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, la espalda rígida. Entré. Él cruzó la habitación, cerró la puerta de un empujón firme y corrió el pestillo. Luego, caminó hacia la pequeña mesa de reuniones que tenía a un lado y se sentó en una de las sillas. Me hizo un gesto hacia la silla de enfrente. A su mismo nivel, sin barreras corporativas, me senté, manteniendo la mirada fija en mis propias rodillas, el cuello del suéter subido hasta la barbilla. El olor a cedro en esa habitación cerrada era tan intenso que me dolía respirar. Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Su voz salió baja, ronca y despojada de cualquier autoridad corporativa. ¿Dónde fue? Apreté los puños. Intenté jugar mi última carta. No entiendo la pregunta, señor Montoya. Si se refiere al reporte de métricas, ya lo subí al... Andrés me cortó. Suave, pero definitivo. No levantó la voz. No usó su tono de alfa para someterme. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. El silencio pesó toneladas. Levanté los ojos, preparándome para defenderme, para reclamarle, para decirle que me dejara en paz. Pero lo que vi me desarmó por completo. El rostro de Carlos, siempre inescrutable y duro, estaba descompuesto. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, un rictus de dolor y agotamiento que nunca le había visto. El Hotel Camino Real, dijo él, las palabras cayendo como piedras en la mesa. Guadalajara. Congreso de Marketing del Pacífico. Octubre. Tercer día del evento. Madrugada del jueves. Mi respiración se cortó. Apreté los dientes, sintiendo las lágrimas amenazando con quemarme los ojos. Te fuiste, solté. La acusación rota saliendo de mi garganta antes de poder filtrarla. Me desperté y no estabas. Dejaste un puto recibo de café en la mesa y te largaste como si yo fuera una puta barata que contrataste por horas. Carlos cerró los ojos con fuerza, como si mis palabras lo hubieran apuñalado físicamente. Soltó un suspiro tembloroso, pasándose una mano por la cara. A las 4:15 de la mañana sonó mi celular. Empezó, la voz ronca, mirando al vacío. Era mi hermana. Mi padre acababa de sufrir un paro cardíaco masivo en Monterrey. Estaba en terapia intensiva, los médicos le daban horas de vida. Salí de la cama sin pensar, sin procesar nada. Estaba en un estado de pánico absoluto. No llevaba un bolígrafo. No tenía en qué escribirte. Pagué el servicio al cuarto con mi tarjeta y me fui directo al aeropuerto de Guadalajara a rogar por un asiento en el primer vuelo. Me quedé paralizado. La rabia que había cultivado durante medio año titubeó. Mi padre estuvo en coma 2 semanas. Sobrevivió. A duras penas, continuó Carlos, mirándome directamente a los ojos, desnudo de defensas. Y cuando pude respirar de nuevo, cuando pude volver a pensar, intenté buscarte. Moví cielo y tierra, Andrés. Pedí los registros del hotel, pero yo no era el titular de la habitación. Llamé a los organizadores del congreso, pero la lista de asistencia solo tenía nombres de empresas, sin fotos, sin datos personales. Cientos de asistentes. Y yo ni siquiera sabía tu maldito nombre. Un nudo gigante se formó en mi garganta. Creí. Su voz se quebró ligeramente. Creí que te habías ido rápido por arrepentimiento. Que te asustaste de lo que hicimos en medio del celo y no querías que te encontrara. Llevo 6 meses, Andrés. 6 putos meses viviendo con la culpa de haber marcado a un Omega en medio de una neblina de instinto. De haberlo dejado incompleto, herido y abandonado, sin poder arreglarlo. Por primera vez en medio año, la gruesa armadura que había construido a mi alrededor se agrietó. Vi a este hombre, mi jefe, el alfa distante,
no como un monstruo que me había usado, sino como alguien que había estado atrapado en su propio infierno de culpa y desesperación. Lloré. En silencio, una sola lágrima resbaló por mi mejilla. Carlos levantó una mano, dudó en el aire a centímetros de mi rostro, y la volvió a bajar, respetando la distancia que yo necesitaba. Nada se resolvió esa tarde. No hubo abrazos ni perdones instantáneos. Pero cuando salí de esa oficina, la herida en mi cuello, por primera vez, ya no se sentía como una marca de castigo. Se sentía como una pregunta abierta. Nacontamente salientre. Parte 8. Lo que buscó. Las semanas siguientes fueron territorio inexplorado. Carlos no exigió respuestas. No empujó para que habláramos del vínculo. Me dio el espacio más inmenso y respetuoso que he conocido. Pero la dinámica entre nosotros cambió de maneras minúsculas y devastadoras. Dejó de ser el jefe distante y empezó a ser un hombre que prestaba atención. Empezó a notar detalles ridículamente pequeños. En las reuniones largas de los viernes, mi café siempre aparecía negro, sin azúcar, justo como me gustaba. Dejó de programar juntas conmigo a primera hora de la mañana, porque notó que mi enfoque era mucho más agudo después del mediodía. Cuando me estresaba por las métricas mensuales, dejaba sutilmente en mi escritorio copias de reportes antiguos exitosos, sabiendo que leer planificación pasada me calmaba. No eran gestos románticos grandilocuentes. Era la atención clínica y profunda de un alfa que estaba intentando cuidar de su omega sin cruzar la línea del contacto físico. Y entonces, llegó mi semana del mes. El eco. Era un martes pesado en la oficina. Había olvidado tomar mi dosis de inhibidor industrial fuerte en el desayuno, pensando que el episodio no empezaría hasta el jueves. Me equivoqué brutalmente. A las 2 de la tarde, estaba en la sala de copias revisando unos folletos, cuando el eco me golpeó con la fuerza de un choque frontal. Mis rodillas cedieron. La fiebre estalló en mi piel, empapándome en un sudor frío, y la marca en mi clavícula empezó a latir con un dolor agonizante, exigiendo ser completada, gritando por la mordida final. Me agarré al mostrador de la fotocopiadora, temblando incontrolablemente, la respiración entrecortada. El cuarto daba vueltas. No podía caminar hasta mi lugar por las pastillas. Iba a colapsar ahí mismo. La puerta se abrió. Carlos entró, con unos documentos en la mano. Se detuvo en seco al verme. No dijo estupideces como, ¿qué tienes? Leyó la situación en una fracción de segundo. Tiró los papeles en una mesa, cerró la puerta de la sala de copias, le puso seguro y corrió las persianas. Luego se acercó a mí. No me tocó. No sin permiso. Se paró a 30 centímetros de distancia, frente a mí. Y deliberadamente soltó sus inhibidores mentales. Dejó que sus feromonas naturales, puras y densas, llenaran el pequeño cuarto. Cedro oscuro. Lluvia de montaña. Tierra profunda. Y refugio. El impacto en mi biología fue instantáneo. La presencia química de mi alfa, el dueño de mi vínculo, actuó como un sedante intravenoso. El dolor agudo en mi clavícula se suavizó hasta convertirse en un calor tolerable. Los temblores de mis piernas cesaron. Mi lobo, que llevaba horas aullando de dolor, exhaló un suspiro largo y se acurrucó contra esa barrera de olor protector. Me deslicé por el mueble hasta sentarme en el suelo alfombrado de la sala de copias. Carlos, en su traje inmaculado, se sentó en el suelo frente a mí, cruzando las piernas. No dijo ni una palabra. No hizo esto sobre él. Se convirtió en un muro biológico, un escudo de feromonas para que mi cuerpo pudiera estabilizarse. Nos quedamos ahí sentados durante 40 minutos, en silencio absoluto, rodeados por el zumbido de la máquina copiadora y el olor a tóner y cedro. A veces, la forma más ruidosa de decir, estoy aquí, es simplemente no irte a ningún lado. Al terminar esos 40 minutos, el eco había desaparecido más rápido que nunca. Y por primera vez en 6 meses, mirando los zapatos italianos de Carlos frente a mí en el suelo, sentí que la soledad inmensa que cargaba se hacía polvo. Nasaviuka. Yete Nasam de Samdelade. Parte 9. La decisión. Pasaron 2 meses desde el incidente en las escaleras. Era un viernes a la medianoche.
Yo estaba en la azotea de mi edificio de departamentos en la colonia Roma. Hacía un frío cortante, pero necesitaba el aire. Me abracé a mí mismo mirando las luces rojas de los semáforos a lo lejos. La encrucijada me estaba consumiendo. Completar el vínculo o neutralizar la marca. Ambas requerían una elección. Ambas me daban un miedo paralizante, porque significaba darle la autoridad final a mi cabeza o a mi corazón. Y no sabía cuál de los dos estaba en lo correcto. Mi celular vibró en el bolsillo del abrigo. Lo saqué. Un mensaje de Carlos. ¿Puedo subir? Me quedé mirando la pantalla brillante durante 3 minutos completos, sintiendo los latidos en mis sienes. Escribí, borré, y volví a escribir. ¿Cómo sabes que estoy en la azotea? La respuesta llegó a los segundos. Diana me dijo. Me marcó hace rato. Dijo que te tenía que llamar a alguien con más autoridad moral que ella para bajarte de ahí, porque si no te ibas a congelar. Suspiré, una risa seca escapando de mis labios. Pinche Diana. Escribí. Sube. 5 minutos después, la puerta de herrumbre de la azotea crujió. Carlos apareció, vestido con jeans oscuros y una chamarra de cuero. No traía la máscara de director regional. Parecía simplemente un hombre cansado buscando respuestas en la oscuridad. Caminó hasta el borde de la azotea y se recargó en la barda de cemento. A 1 metro de mí, el humo de nuestras respiraciones se mezclaba en el aire gélido. No vine a presionarte, dijo en voz baja, mirando la ciudad. Vine porque necesito saber qué es lo que tú necesitas, Andrés. No mi instinto, no el tuyo. ¿Qué necesitas tú, como persona, para estar en paz? Tragué aire, sintiendo que los pulmones me quemaban. Era ahora o nunca. Necesito dejar de estar enojado, confesé. Y mi voz sonó más rota de lo que quería. He pasado 6 meses sintiéndome sucio, defectuoso, como si una parte de mí me hubiera sido robada sin mi consentimiento. Sé que no fue tu intención. Sé lo de tu padre, y te lo juro que lo entiendo. Pero la biología no entiende de tragedias familiares, Carlos. Mi biología solo entendió que fue abierta, reclamada, y luego tirada a la basura. Carlos bajó la mirada, agarrando el borde de cemento con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tengo miedo, continué, la sinceridad fluyendo como agua sucia de una tubería rota. Tengo miedo de que esto que siento, esto de querer estar cerca de ti, de que mi cuerpo se calme cuando huelo a cedro. Tengo miedo de que no sea real, de que solo sea el instinto del vínculo empujándome. ¿Cómo sé que te elijo a ti y no a la marca? Carlos se giró hacia mí. Sus ojos oscuros capturaron los míos con una intensidad que casi me derriba. No soy solo un olor a cedro, Andrés. Y tú no eres solo un omega marcado, dijo, dando un paso cauteloso hacia mí, parando cuando vi que me tensaba. Soy el hombre que se ha pasado semanas leyendo tus malditas notas de marketing a las 3 de la mañana porque admiro tu mente brillante. Soy el hombre que se aprendió de memoria que odias las juntas los lunes. Y si mi presencia en la empresa es lo que te confunde, si mi puesto es una barrera para que puedas elegir libremente, dímelo. Presento mi renuncia mañana a primera hora. Regreso a Monterrey. Si necesitas neutralizar la marca y no volver a verme para estar bien, lo hago. Lo que tú digas. El aire abandonó mi pecho. El flamante director regional, el brillante alfa corporativo, estaba dispuesto a dinamitar su carrera sin dudarlo 1 milisegundo por mí. Y en ese instante, bajo el cielo gris de la Ciudad de México, el ruido biológico en mi cabeza se cayó. La duda desapareció. Lo que sentía no era una simple ecuación química. No te vayas, susurré, acortando la distancia entre nosotros. Mi mano temblorosa subió hasta agarrar la solapa de su chamarra de cuero. Y esta vez, no fue el instinto. Fui yo. Quédate. Nasavyuka. Yeten Nasam de Samdelade. Parte 10. Elegirse. La decisión de completar el vínculo no fue de película. Ni un arrebato dramático en medio de la lluvia. Las decisiones que te salvan la vida se construyen ladrillo a ladrillo. De a poco. En el mundo real. El primer paso fue en la oficina. A la semana siguiente, Carlos pidió una reunión formal con la licenciada Herrera, la directora de Recursos Humanos,
Yo entré con él, aterrado de que me despidieran por engaño corporativo. Carlos no fue beligerante, ni usó su puesto para amenazar. Se sentó frente al escritorio de la estricta funcionaria. Expuso la situación completa con una transparencia brutal, asumiendo la responsabilidad del incidente en el Congreso y aclarando que mi ocultamiento había sido una medida de protección en una cultura empresarial hostil. La licenciada Herrera, con su traje sastre gris, nos miró por encima de sus lentes. «Se ha hecho una declaración formal», dijo, con su tono robótico. «Se revisará el cumplimiento de políticas, señor Montoya». La respuesta de Carlos fue la definición de por qué lo amaba. «Cualquier decisión que tomen será respetada. Margo, pero quiero que conste en acta que no me avergüenzo en lo más mínimo de lo que estoy revelando en esta oficina. Él es mi pareja». Esa noche, estábamos en mi departamento. Yo estaba en la pequeña cocina, hirviendo agua para preparar té de manzanilla. Carlos estaba apoyado en el marco de la puerta, mirándome en silencio, dándome ese espacio cómodo y cálido que ya se había vuelto nuestra rutina. Yo llevaba mi enésimo suéter de cuello alto gris. El calor de la estufa era asfixiante. Miré la taza. Miré la olla. Tomé aire. Y con un movimiento lento y deliberado, agarré el dobladillo del grueso suéter. Tiré de él por encima de mi cabeza y lo dejé caer en una silla de la cocina. Me quedé solo con una camiseta interior de cuello ancho. La cicatriz roja en mi clavícula quedó expuesta a la luz blanca de los focos, vulnerable y desnuda frente a sus ojos por primera vez en total sobriedad. Carlos no hizo un espectáculo de ello. No hubo jadeos ni declaraciones rimbombantes. Simplemente se separó del marco de la puerta. Caminó hasta quedar a mis espaldas y me abrazó por la cintura, apoyando su barbilla suavemente en mi hombro, justo al lado de la herida abierta. «¿Cómo lo llevas hoy?», murmuró contra mi piel, su aliento acariciando mi cuello. Me recargué en su pecho, dejando caer todo el peso de mis años de miedo, de mis mentiras corporativas, de mi soledad asfixiante, sobre sus hombros de alfa. Y él no se dobló ni un milímetro. Me sostuvo fuerte, entero, seguro. «Hoy estoy bien», le contesté, girando mi cabeza para buscar sus labios. Y entonces, ahí, entre el silbido de la tetera hirviendo y el frío de la noche pegando en la ventana, le pedí que lo hiciera. Le pedí que terminara lo que empezamos, completar el vínculo en mis propios términos. Consciente, y deseándolo con cada célula de mi cuerpo, fue la experiencia más sagrada de mi vida. Fue dolor y sanación, un fuego que quemó la duda y dejó a su paso una paz absoluta. La mañana siguiente despertamos enredados en las sábanas de mi cama angosta. Mi cuello dolía de manera exquisita, pero por primera vez en medio año el eco había desaparecido. No había ruido, solo mi alfa, dormido con su rostro escondido en mi pecho, y la certeza de que finalmente estaba completo. Mayaseta. Agunazina. Mayaseta. Agunazeta. Agunazina. Mayaseta. Epílogo. Lo que ya no cargo. Ha pasado un año desde aquella noche en mi departamento. Es viernes, casi las 9 de la mañana, y estoy caminando por Insurgentes hacia el edificio corporativo. El sol de la ciudad calienta el asfalto. Llevo puesta una camisa de lino azul claro, con el cuello de pico abierto, los primeros 2 botones desabrochados. La marca en mi clavícula ya no es una cicatriz roja y furiosa. Ha sanado perfectamente, convirtiéndose en una suave medialuna pálida que se asoma orgullosa contra mi piel. Es mía. Le pertenece a mi historia. No me despidieron. Recursos Humanos concluyó que, como mi estado secundario no afectaba mis competencias laborales y no había engaño en mis aptitudes, no había violación de contrato. Hubo miradas. Hubo susurros en los pasillos. Sí. La cultura machista no desaparece de un día para otro. Pero cuando caminas con la seguridad de quien ya no tiene nada que esconder, a la gente se le acaba muy rápido el morbo. Sigo siendo el mejor coordinador de marketing que tienen. Sigo haciendo mis reportes, solo que ahora no me escondo para vomitar de ansiedad. Y ya no gasto 1/3 de mi sueldo en químicos de mercado negro que me envenenaban el hígado.
Carlos y yo no somos un cuento de hadas de revista. Somos reales. Discutimos por tonterías. Él es terriblemente testarudo cuando está estresado, y yo me pongo insoportablemente sarcástico cuando tengo hambre. Pero es real. Está construido sobre la verdad más cruda y difícil que tuvimos que enfrentar. A veces pienso en los 6 meses que pasé sofocándome en suéteres de cuello alto. En el miedo paralizante de que me descubrieran. En la vergüenza de ser un omega marcado por error. Si me estás escuchando, y estás tapando tus propias marcas físicas o del alma, fingiendo ser alguien que no eres para encajar en un molde que te queda chico, te entiendo. El miedo te convence de que si muestras tu herida, te van a destruir. Pero te prometo esto. La libertad de quitarte el disfraz y respirar el aire de frente justifica toda la tormenta que viene antes. Entro a la oficina, saludo a la recepcionista y me dirijo a la cocineta. Ahí está Carlos, preparándose un té. Me ve entrar. Esa misma mirada oscura y analítica se ablanda instantáneamente al enfocarme. Se acerca, me entrega mi vaso de café negro, sin azúcar, y en un gesto tan natural y habitual que para los demás es casi invisible, posa su mano grande y cálida en la base de mi nuca, su pulgar acariciando distraídamente la marca curada de mi clavícula. Buenos días, señor Valverde, me dice con una media sonrisa. Cierro los ojos un segundo, absorbiendo el olor a cedro y pino que ya no significa huida, sino hogar. Le devuelvo la sonrisa, tomo mi café, y mientras camino hacia mi escritorio, pienso en la paz absoluta que se siente, por fin, cuando dejas de correr de ti mismo.